Hola a todas y bienvenidas a esta sesión extra de esta videoconferencia, donde voy a explicar el segundo tema un poco más en profundidad, aunque lo que es más importante, que es el tema de los parámetros estadísticos, lo tenéis en una cápsula de 10 minutitos, que además os ayudará a hacer la actividad que ya está colgada. Entonces, voy a compartir el PowerPoint y vamos a explicar un poquito las cosas más importantes de este tema. Quito cámara y comparto. Como bien sabéis, estamos en la unidad 5 y es la identificación de los niveles de salud bucodental. Dentro de este tema tenemos este índice que son los temas que vamos a tratar. Básicamente sería la evaluación de los datos obtenidos en los estudios, cómo evaluamos si ese estudio ha sido correcto, si no, si los datos son de fiar, si no. Luego, ¿qué parámetros para analizarlos tenemos? Tenemos diversos. Ya habéis visto que yo solo os he pedido los de centralización, pero tenemos muchos otros. Luego, ¿cómo podemos interpretar estos resultados? Normalmente lo hacemos a través de gráficos. Y luego, causas y consecuencias de las alteraciones en los resultados. ¿Qué pasa si yo miento o qué pasa si yo manipulo los resultados? Por ejemplo, si estoy haciendo un estudio y estoy haciendo encuestas, pues respondiendo yo misma a las encuestas o pasándolas a un colectivo, a una población diana que no pertocaría. Empezamos por el primer punto. Y es que, bueno, ya sabemos que evaluar tenemos que hacer un conjunto de actividades, siempre y cuando estas actividades tienen que ir enfocadas en alcanzar nuestros logros, nuestros objetivos, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a evaluar? Pues en base a esos objetivos, si los he alcanzado o no, ¿vale? En epidemiología normalmente se utiliza información externa y también interna. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una parte de estudio teórico, de hacer una hipótesis, de buscar información y otra parte de observación, que ya hemos visto que era la directa y la indirecta. Para la observación podía ser observación en grupo, podía ser encuesta, podía ser entrevista, todo lo que ya hemos ido viendo a lo largo de esta asignatura de epidemiología. Aquí hagábamos una hipótesis y luego teníamos que comprobar si esta hipótesis era real o no. Y ahí podíamos hacer un juicio de valor. Una vez obtenemos los datos, lo que hacemos es tabularlos, es la tabulación de datos. Básicamente, registrar las respuestas y muchas veces se codifican. Puede ser a través de una base de datos o poniendo números. ¿Cómo números, Susana? Ahí que os lo explico. Cuando damos respuestas a variables, por ejemplo, ¿hemos comido hidratos de carbono esta semana? Sí, no, le podemos dar un valor. O no sé o no recuerdo. Pues a este tipo de variables les podemos dar valores numéricos que serían, como podéis ver aquí, simplemente números o alfanuméricos que contienen también letras. Por ejemplo, un código alfanumérico sería una matrícula de un coche. Un código que solo fuera numérico podría ser el número de historia clínica que tenemos en el hospital. ¿Para qué hacemos todo esto? Para reducir los datos de la investigación, porque hay tantos que expresarlos y describirlos fielmente es muy complicado. Es complicado y conlleva mucho tiempo. Y si conlleva mucho tiempo, conlleva mucho dinero, con lo que al final se intenta minimizar, se intenta hacer las cosas de lo más fácil posible y también para que personas que no están involucradas en esta investigación en epidemiología lo puedan entender. Bien, para tabular lo que tenemos que conocer es la frecuencia de las respuestas, es decir, el número de veces que ha aparecido en cada una de ellas una pregunta determinada, para poder elaborar una tabla que permita a los investigadores tener en cuenta qué visión en conjunto hay de todos los cuestionarios. Por ejemplo, hablando en cristiano, tengo que saber la frecuencia con la que me contestan hombres o con la que me contestan mujeres. Pues mira, resulta que en esta encuesta me responden más hombres que mujeres. En mi tabla va a haber un volumen más alto de hombres que de mujeres. Por ejemplo, ¿cómo lo voy a cambiar? No voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. Haré seguramente un porcentaje. Pues del 100% de mis respuestas, resulta que el 60% son hombres, ganan. ¿De acuerdo? Sería traducir estos números, estas respuestas que vamos recibiendo en datos que todos podamos comprender. Bueno, aquí podemos saber que
la tabulación puede ser muy fácil, muy simple, que como os lo acabo de decir. Pues mira, tengo 100 respuestas. Resulta que 60 son de hombres y 40 son de mujeres. Aquí, clarísimo, un 60% eran hombres y un 40% eran las mujeres. Tengo 1000 respuestas. Las que sean, las puedo dividir por biología. O puedo decir, pues no, tenía un 60% que eran hombres, un 10% personas no binarias y el resto eran mujeres. Puedo tener, no hace falta que sean respuestas dicotómicas. Dicotómicas, recordad que significa que solo tengo dos opciones, blanco-negro, sí o no, hombre-mujer. Puede tener más opciones, como la que os estoy diciendo de mujer, hombre, no binario, otros. ¿Vale? Tendríamos 4 y seguiría sirviendo igual. Estoy codificando, simplificando esta tabulación en un porcentaje. Pero hay otras que pueden ser cruzadas, ¿vale? Que es cuando queremos relacionar dos o más preguntas entre sí y medir el grado de relación entre ambas. Por ejemplo, pues hemos observado que las mujeres mantienen una mejor higiene oral que los hombres, o a la inversa, son ejemplos. O hemos descubierto que las personas mayores de 40 años fuman más cigarrillos que las menores de 40. ¿De acuerdo? Aquí estaríamos relacionando la edad con un hábito. Esto sería una tabulación cruzada. Y bueno, aquí ya sabíamos un poquito cómo iba la cosa y es que tenemos diferentes tipos de variables, ¿vale? Las cualitativas. Cualitativa significa cualidad, categoría, ¿de acuerdo? Aquí nos estamos refiriendo a cosas que no se pueden contar. 1, 2, 3, 4 no serían cualitativas. Pero ¿qué color te gusta más? El azul, el rosa, el amarillo. ¿Qué color es mejor? Ninguno. Todos sirven. ¿Qué es mejor, ser rubia, morena o pelirroja? Da igual, no hay, no los puedes ordenar de mejor a peor, ¿vale? Eso sería cualitativo. Luego tendríamos las nominales, que aquí básicamente suelen ser cuantitativas, porque son cantidad, es un número, es un orden lógico, ¿vale? Por ejemplo, si os quiero ordenar por edad, tendré a fulanita que tiene 18, a menganita que tiene 20, a fulanita que tiene 25 y luego ya me voy a menganita junior que tiene 33, ¿de acuerdo? Es nominal, os estoy ordenando por un número ordinal sin decimales y que puedo ordenar lógicamente de menor a mayor o de mayor a menor. Y luego tenemos las cuantitativas, que aquí son números con los que podemos hacer mates. Simplemente. Ya veis que no os voy a hablar de frecuencias absolutas ni relativas. Quiero centrarme en lo que realmente vais a utilizar más y a lo que realmente es importante para vosotras. Pero sí que es verdad que tenemos que conocer estos tipos de variables. Y aquí os decía, ¿cómo podemos transformar, cómo podemos tabular? Básicamente lo hacemos con el Excel. Ponemos, por ejemplo, esta tabla que ya está calculada, que nosotros no vamos a tener que calcular, y podemos hacer un gráfico de barras en este caso. Simplemente sería esto, ¿vale? Sería presentar los resultados. ¿Qué tenemos que tener claro? Que para poder tabularlo lo tenemos que poner en una base de datos. Excel es una base de datos. Aquí lo que hay que ir haciendo son revisiones para ver que todo sigue igual, que no hay errores de la codificación y así poder validar esas respuestas registradas. Es muy importante que las respuestas, cuando las estemos analizando, veamos que son coherentes y consistentes. Si, por ejemplo, en una pregunta me dices qué edad tengo y te digo que 25, pero te digo que llevo 20 años fumando, no es una respuesta coherente, no es consistente. En alguna me he equivocado. A lo mejor no te estoy mintiendo, a lo mejor es que en la encuesta, al clicar, me he equivocado. Entonces, es muy importante ir revisando porque si esto no está bien, iríamos al último punto en el que vemos que esos errores se arrastran. Muy bien, aquí tenéis también un poco resumido lo que yo os decía del tema de las variables cualitativas y cuantitativas. Recordad que esto lo hicimos en la UF1, en el primer PowerPoint, y que también hablábamos un poco de lo que era la estadística descriptiva y la estadística de inferencia. No lo voy a volver a explicar aquí porque sale en la UF1 y está bastante mejor explicado, así que os remito a, si no lo recordáis, también de cara al examen, chicas, que vayáis a ese PowerPoint porque está mejor explicado. ¿De acuerdo? Y fijaos aquí lo que os decía, cualitativas son las características que no pueden ser medidas con números, colores,
forma, redondo, cuadrado, estado civil, divorciada, separada, en pareja, soltera, casada, lo que queramos, nacionalidad, género, ¿veis? No le puedo poner número. Sí que puedo, aquí os abro comillas, 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 porque sí que puedo convertir una variable cualitativa en una cuantitativa, pero no voy a poder hacer mates con ella. Ejemplo, 1 equivale a persona en paro, 2 equivale a persona trabajadora por cuenta propia, que sea un autónomo, 3 equivale a persona por trabajadora cuenta ajena, trabajador, y pues eso, tengo los 3. Bueno, y 4 jubilado, por ejemplo, le estoy dando un valor numérico, pero seguiría siendo cualitativo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no puedo hacer mates con ella. Porque esto os lo podéis encontrar. Y luego tendríamos las cuantitativas que sí que puedo hacer matemáticas con ellas. Yo puedo sumar todas las alturas, puedo sumar todas las edades y hacer la media. Pues vamos a ver de altura cómo estamos. Pues resulta que Mariona mide 1,60 m, que Amor mide 1,65 m, que Judith me mide 1,68 m, que Tania me mide 1,70 m, que Sara, etcétera, que yo, Susana, mido 1,66. Vale, las vamos sumando, las sumamos, lo dividimos por todas las que somos en clase y ese número sabéis que es la media. Puedo hacer matemáticas con nuestras alturas. Con la edad lo mismo, voy contando. Pues no sé. Elena tiene, es que no sé cuántos años tenéis, entonces me lo invento. Elena tiene 20 años, Mariana 18, Magda 25 también. Vale, voy sumando, pim, 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 añado la mía, pues yo 33. Ok, lo sumo todo y hago la media de edad de la clase. Pues también podríamos hacerlo. Lo mismo con las caries, con las endodoncias. ¿Cuántas veces al año vas al dentista? Pues mira, de media, porque hay algún mes que no voy ninguna, pero hay un mes que voy 3 veces. La media al año son X, ¿vale? ¿Me seguís? Perfecto. Esto es importante que lo entendamos. Y bueno, luego tenemos el tema de la frecuencia. La frecuencia no es lo mismo, ¿vale? Bueno, sí es lo mismo que las tablas con datos agrupados. Es decir, claro y llano. Frecuencia, pensad en cosas cotidianas. ¿Cuántas veces vas al lavabo a lo largo del día? ¿Cuántas veces bebes agua? ¿Con qué frecuencia vas al súper a comprar? Pensad en la frecuencia, es las veces que hacemos algo, ¿vale? Esto lo podemos definir por rangos o intervalos. Lo puedo medir de, ¿vale? ¿Cuántas veces voy al lavabo a hacer pipí en un día, en 24 horas? Ese es mi rango, ese es mi intervalo. Ahora puedo también pensar en cuántas veces voy al dentista al año. Mi rango aquí es, o mi intervalo es un año. Y a eso me refiero con la frecuencia. Ya está, ¿vale? Entonces, importante. Si yo, por ejemplo, digo que voy a mirar la frecuencia de las veces que voy al dentista en un año se divide en 12 meses. Cada mes, cada intervalo, que sería cada mes, lo voy a llamar clase. Entonces, el intervalo de un año tiene 12 clases. Sin más, ¿vale? No quiero que os agobiéis con esto, pero sí que sepamos que es la frecuencia, que podemos medirlo en X tiempo y el tiempo se llama rango o intervalo, pues lo voy a medir en 24 horas, lo voy a medir en un año, lo voy a medir en una semana. Dicho esto, ese intervalo, ese rango de tiempo, tiene unidades más pequeñas. Por ejemplo, en las 24 horas tendría intervalos o clases de 1 hora, porque 24 horas, que es un día, tiene exactamente 24 horas. Pues aquí lo que tendría es eso, 24 clases. Con el año serían 12 meses. También, por ejemplo, lo puedo hacer por edades, ¿vale? Estábamos hablando de tiempo, pero también lo podemos hacer como una categoría cualitativa y cuantitativa de ambas. Aquí, por ejemplo, con la edad, pues mira, quiero hacer una encuesta me lo invento, de personas que han llevado brackets, ¿vale? Voy a hacer de 5 a 15 años, adolescencia y primera infancia, ok. Luego de 15 a 25. Tengo aquí mis intervalos de 10 años. Aquí la clase sería cada 10 años, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería el punto media de cada clase, ¿vale? Se llama marca clase, que quiere decir que sería la media de cada. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de ir al dentista cada año.
Imaginaos que es lo que os decía. En enero no he ido ninguna vez al dentista. En febrero he ido 2 veces. En marzo he ido una y ahora en abril resulta que he ido 4. Vale, ok. La media de cada mes será lo que divida. Por ejemplo, si te he dicho que este mes he ido 4 veces, sumaría los 4 y lo dividiría. ¿Vale? Haría una media. Y bueno, esa sería la marca de clase. No me lío, no me enrollo más con esto porque ya os digo, es muy simple. Pensad en la frecuencia con la que vais vosotros a los sitios o a hacer cosas. Luego lo podemos representar pues, con diferentes diagramas. Tenemos el de barras típico, el de sectores y un histograma, que sería con la flechita de que vemos que sube, baja o cae. Aquí, por ejemplo, el histograma se utilizaba mucho con el tema del COVID. Y luego, bueno, vamos a los parámetros estadísticos. Esto lo tenéis explicado en la cápsula. Veis que tenemos varios. Cuando hablamos, por ejemplo, de porcentajes, irían en los de posición, ¿de acuerdo? Porque serían cuartiles, deciles, percentiles y centiles. Y aquí. Pero solo vamos a explicar y solo vamos a entrar en los de centralización. Y luego tendríamos los de dispersión, que aquí, bueno, tendríamos la desviación estándar, perdonad, que también es la desviación media, se llama de la misma forma, porque si os fijáis, la fórmula a la práctica es muy parecida, y la varianza. Pero bueno, esto no lo vamos a dar. La media, la mediana, pares, impares y la moda ya lo tenemos explicado. Luego tendríamos lo que es la correlación estadística, y esto es cuando queríamos ver la dependencia o la relación de las dos variables. Lo que os decía, por ejemplo, de pues resulta que las mujeres tienen mejor higiene que los hombres. O lo que os decía de los hombres y las mujeres a partir de los 40 años tienen mayor aumento de tabaco que los menores de 40. Pues sería con estas fórmulas, estas matemáticas. Tampoco las vamos a hacer, no os preocupéis, pero que sepáis que existe la prueba de chi al cuadrado. Es la que más se utiliza. ¿Vale? Si lo veis en catalán, el chi es con xy. Luego tendríamos la covariancia, el coeficiente de correlación lineal o el Pearson. Estadísticamente se manifiesta con la R, ¿vale? Poco más que deciros. Aquí simplemente es ver lo cerca o lejos que está del cero. Aquí tendríamos un caso práctico en el que yo os digo que, bueno, que tenemos estos valores y que tendríamos que calcular la media, la mediana y la moda. Aquí tenemos la solución, que también de cara a que hagáis la actividad es básicamente lo mismo que tenéis, pero con otros números. Así que os lo dejo aquí, tampoco entro mucho a explicarlo yo ahora. Y bueno, vamos a interpretar los datos. Ok, una vez he hecho todo, he tabulado los datos, he pasado mis encuestas, he analizado, voy a interpretarlos. Lo importante de la interpretación de datos es que sea útil, ¿vale? Y que se tiene que hacer mediante ese análisis estadístico. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer un informe donde explique lo que estoy viendo, explique esos resultados. No me vale, por ejemplo, solo, y vuelvo aquí, por ejemplo, el gráfico, ¿vale? A mí no me vale solo esto que veo que sube, baja. Necesito un informe donde se explique este histograma o que se explique este diagrama de sectores, ¿de acuerdo? Y eso se hace, como os decía, a través del informe estadístico o el informe de investigación. ¿Qué tiene que tener? Pues básicamente tiene que tener una descripción de lo que estamos haciendo, tiene que marcar los objetivos, ya sabéis que será general y específicos, la hipótesis, la metodología, que ya sabéis que tenemos que poder copiarla, replicarla para que sea correcto, y nos tendría que dar los mismos resultados o muy parecidos, teniendo en cuenta las variables. Y luego, pues las conclusiones, ¿vale? De todo el trabajo realizado por el equipo investigador. Si son 20 personas, las conclusiones de las 20 personas. Súper importante, tenemos que tener en cuenta a quién va dirigido. No es lo mismo que vaya dirigido a la población general, que no va a entender ni la mitad, que a una población más específica, más puesta en epidemiología, ¿de acuerdo? También importante en el contexto en el que se va a utilizar. Si yo quiero utilizar esto, por ejemplo, en niños de primaria, tendré que utilizar una jerga diferente que si os lo explico a vosotros. Y bueno, aquí tendríamos un poco lo más importante, pues eso, que tiene que ser una fuente de conocimiento fiable, que lo podemos
que poder copiar y me tiene que dar exactamente lo mismo, que tenemos que entender lo que estamos haciendo y entender los resultados. Tiene que ser preciso, no tiene que dar vueltas, o sea, no tiene que tener paja. Tiene que ser riguroso, ¿vale? Tiene que incluir todos los elementos del estudio y del tema de investigación y luego, como no, tiene que seguir las normas del método científico. Siguiendo un poco con esto, pues, ¿qué apartados tiene que tener? Estos los conocéis bien de proyecto. Tiene que tener una portada, un índice, un resumen, una introducción. Aquí nosotros añadimos nuestro marco teórico, unos objetivos, una metodología, unos resultados y discusión y unas conclusiones. Obvio, referencias bibliográficas utilizando Vancouver o APA y los anexos, que es toda aquella información que no va dentro del trabajo, pero que ayuda a comprender nuestro trabajo y que quien quiera ahondar más profundo en nuestro trabajo puede ir a ellos. Y bueno, aquí lo tenéis de una forma un poco más visual. Espero que os ayude. Y vamos a lo que os decía, causas y consecuencias de las alteraciones. ¿Qué es una alteración? Pues es cualquier cambio de las características, la esencia, la forma, cualquier cosa, referida a los resultados de una investigación, ¿vale? Es importante que el equipo investigador presente la realidad observada tal y como es, aunque esta no sea la que más nos convenga a nuestro tema y sea echarnos un poco de piedras, da igual, no lo podemos cambiar. ¿Vale? Entonces, estas alteraciones, ¿cuáles pueden ser? ¿Cuáles son las más frecuentes y las que tenemos que evitar, obviamente, y denunciar si estamos metidos en cualquier tipo de investigación y las estamos detectando? La manipulación, que es la más frecuente y la más fácil de detectar, que es que cambias datos o resultados, normalmente para darte más bombo, para que sea todo más relevante. Entonces aquí se altera el valor. ¿Qué ocurre? Que si ese estudio era buenísimo, pero has manipulado algún dato, pierde toda la credibilidad. Luego tenemos el sesgo en la publicación, y es que, bueno, publicar en ciencia, tanto en abierta como en cerrada, en open access o en no open access, es complicado. Tenemos el tema de que no es lo mismo publicar en Science que en la revista Saber Vivir, ¿no? O en Nature, o en la revista Pronto, o en el Hola, no va a ser lo mismo. Entonces, esto da prestigio, da renombre, de hecho, se hace por cuartiles, hay como un top, entonces las 25 mejores es el cuartil 1, las siguientes 25, que serían de la 25 a la 50, serían el cuartil 2, de la 50 a la 75 sería el cuartil 3 y de la 75 al 100 sería el cuartil 4. Y luego sí que existe cuartil 5, cuartil 6, pero esas ya serían como sin prestigio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que de cara a los investigadores es muy importante para ellos poder publicar en cuartil 1, en las 25 mejores o en cuartil 2 como, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque además reciben subvenciones, reciben dinero y reciben ayudas para seguir investigando. Entonces, cuanto más arriba estás, tu índice de impacto, tu nivel de impacto es mayor. Y esto se mide también a través de una cosa que no está aquí escrita, pero yo os lo digo, que son los Journal Citation Report, ¿vale? Que esto es a nivel mundial, se hace a través del Ministerio de la Ciencia y, bueno, es aquí donde se mide todo. ¿Qué ocurre? Que, claro, que resulta que mi investigación no es suficientemente buena o no tengo los suficientemente objetivos o algo ha fallado, con lo que al final no puedo publicar en la que me convendría más. Pues, ¿qué es lo que hacen? Pues sí, autorreferencia, ¿vale? Yo como Susana tengo 20 artículos y voy escribiendo el 21 y en este, pues mira, no me ha ido bien. No me ha ido bien, pero claro, yo tengo un prestigio, yo tengo un renombre y no lo puedo perder en este artículo. Me voy a citar los otros 20 porque así subo. Cuanto más te citan, cuando tu contenido es más utilizado por otros investigadores, tú subes. En Google, cuando tú buscas, tú subes. Entonces, más renombre tienes. A esto se le llama índice H. Tampoco está aquí, tampoco hace falta que lo sepáis, pero que os suene. A esto se le llama índice H. Entonces, es una práctica que tú te puedes citar una vez si, por ejemplo, de un estudio previo has sacado unas conclusiones y las estás acabando de reafirmar,
es correcto esa autorreferencia, pero si yo me autocito mis 20 trabajos, eso no es una buena práctica, es una alteración de los resultados. Porque subiré como investigadora aunque mi investigación actual sea un bodrio. Luego tenemos la que se da también bastante y es el plagio, que es la que aquí, por ejemplo, a los estudiantes nos puede perjudicar más, ¿vale? Y aquí, ¿qué es? Que cuando una idea, una investigación o una parte de ella son ajenas, se presentan como propias, no digo quién lo dice. Entonces parece que lo diga yo, pero no es, lo he dicho yo, lo ha dicho fulanito, lo ha dicho menganito. Sobre todo esto ocurre en el marco teórico, ¿vale? Que hay que citar todas las investigaciones y todas las fuentes de información que sirven de base para nuestro estudio y añadirlo todo a la bibliografía, ya sabéis, en APA o en Vancouver. Y como os decía, lo que ocurre es que ya no vamos a creer en que esa investigación sea de fiar. Los responsables también, pues bueno, quedan un poco mal, ya nadie va a querer colaborar con ellos, ya no van a ser personas de fiar, ¿vale? O sea, la veracidad se va a tomar por saco. Y bueno, normalmente esto se detecta porque es inconsistente, porque no lo puedes volver a hacer tú, no lo puedes reproducir. Por eso, por ejemplo, cuando os digo, cuando hagáis metodología, decidme dónde habéis buscado y qué palabras, porque si yo no encuentro uno de vuestros artículos y me decís que habéis buscado en X sitio, yo tengo que poderlo encontrar con lo que me decís. Si no, algo está mal, ¿vale? Algo falla. Y bueno, chicas, hasta aquí sería la conferencia. Es cortita porque no es un tema que sea muy complicado, es algo que hemos ido trabajando también mucho con proyecto. La parte así más complicada ya la tenemos explicada en esa cápsula. Recordad no dejar para el último momento la actividad, ya es la última epidemiología, ya lo tenemos hecho. Y bueno, mañana os abro el último tema. Es súper sencillito, de verdad, no tiene mucha chicha, tiene menos chicha que este incluso. Y bueno, nos vemos el viernes que viene con otra videoconferencia. Que tengáis buena semana. Chao.